Hoy iniciamos una serie en la cual estaremos hablando del Espíritu Santo. Así que no se pierda, por favor, esta serie. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, quien descendió después fue el Espíritu Santo. Amén. Y ojo, amén. Como que algunos están un poco desconectados todavía. A partir de la venida o llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia en general, todos los salvos hasta el día de hoy, su relación con Dios es a través de la sangre del Cordero, con la presencia en sus vidas del Espíritu Santo, hasta la segunda venida del Señor. Así que todos los días usted tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Está consciente o no? ¿Consciente o no? Usted tiene que ver con el Espíritu Santo. Todos los días, a cada momento. De ahí la gran responsabilidad de desarrollar una relación muy profunda con el Espíritu Santo. Y esa es una de las preocupaciones que como pastor yo tengo, que usted aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo, porque hablamos del Espíritu Santo, tocamos versículos del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿se relaciona con él? ¿Lo escucha? ¿Lo entiende? Las iglesias exitosas son las iglesias que se relacionan con el Espíritu Santo. Vea usted Hechos, capítulo 13, iglesia de Antioquía, una iglesia exitosa, pero era una iglesia que escuchaba y entendía al Espíritu Santo. El título es El Espíritu Santo y el creyente. El Espíritu Santo y el creyente. Número 1. El Espíritu Santo, nuestro acompañante eterno. Juan 14, 16, 17. El Espíritu Santo, nuestro acompañante eterno. Cuando usted recibió a Cristo, la Biblia dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo vino a usted y estará con usted por toda la eternidad. Por eso el Espíritu Santo es nuestro acompañante eterno. Juan capítulo 14, versículo 16. Les voy a pedir que me ayuden a leer. Por favor, lean, dice. Entonces, el Espíritu Santo es respuesta de la oración del Señor Jesucristo. Porque dice, y yo rogaré al Padre. El hecho de que usted y yo tengamos al Espíritu Santo es porque hay una respuesta a la oración del Señor Jesucristo. Y después dice, para que esté con vosotros para y que es para siempre. Toda la eternidad. Sí. Por eso el primer punto es el Espíritu Santo, nuestro acompañante eterno. Cristo estuvo aquí por un tiempo limitado, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para realizar su obra santificadora permanente. El Espíritu Santo es permanente. Cristo vino y un día se fue. El Espíritu Santo vino, pero no se va.
Está realizando una obra en ti y en mí. El Espíritu Santo El Espíritu Santo como Espíritu de verdad, Él nos va a ayudar verdaderamente a predicar. Por eso a mí me preocupa que si usted dice que es cristiano y no predica, mi pregunta es, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? La iglesia no predicaba. Cuando el Espíritu Santo llega en Hechos 2, la iglesia empieza a predicar. ¿Ya se dio cuenta de ese detalle en Hechos 2? La iglesia se congregaba, se reunía, pero no predicaba. Llega el Espíritu Santo y ¿qué pasa con la iglesia? Dice que empiezan a predicar. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a vivir con poder. Nos ayuda a vivir, amados hermanos, experimentando a Dios. Y es hermoso cuando tú experimentas a Dios, porque entonces entiendes a Dios. Es más, cuando tú estás enfrentando una situación crítica, tú sales adelante, porque el Espíritu Santo está contigo y te impulsa a salir adelante. La crisis puede ser muy dura, pero el Espíritu Santo te está sosteniendo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda entonces a vivir con poder, nos ayuda a vivir con coraje para enfrentarnos al diario vivir, nos ayuda a salir adelante. Y tú puedes voltear a todos los lados y decir, nadie me entiende. El Espíritu Santo te entiende. El Espíritu Santo te conoce y te conoce más de lo que usted misma o mismo se conoce. El Espíritu Santo es el único que te entiende a la perfección. La palabra de Dios le llama Paracleto. La palabra Paracleto nos habla del Espíritu Santo como abogado, nos habla del Espíritu Santo como intercesor, nos habla del Espíritu Santo como ayudante, nos habla del Espíritu Santo como consolador y nos habla del Espíritu Santo como consejero. Hay muchas funciones que el Espíritu Santo estará realizando con nosotros porque es tu acompañante. Dice la Escritura que estará con vosotros, a tu lado, y estará en vosotros, dentro de ti. El desafío es que te relaciones todos los días con el Espíritu Santo. Búscalo, háblale, háblale. Aprende a escucharlo. Es una realidad. Número 2, el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Juan 14:26. Si nos pones el versículo 26, por favor. Por favor, léanlo. Dice, dos cosas hace el Espíritu Santo, te enseña y te recuerda. La palabra paracletos quiere decir uno que es llamado a estar al lado de otro, es decir, con igual poder y autoridad divinos para reproducir en sus almas lo que Cristo les ha enseñado. El Espíritu Santo no enseña otra cosa más que lo que Cristo ya enseñó. Así que cada porción de las Escrituras que usted entiende, déjeme decirle que es la obra del Espíritu Santo. Nadie puede entender las Escrituras sin la intervención del Espíritu Santo.
El detalle es que usted tampoco puede recordar porciones de la Biblia, enseñanzas bíblicas, sin la intervención del Espíritu Santo. Es más, cuando usted platica con alguien, de repente, ¡fum!, le viene un versículo a la memoria, y de repente otro, y de repente otro, y posteriormente usted platica su experiencia y usted se queda, ¿y qué versículo le dije? Resulta que no lo recuerda. Porque en ese momento el Espíritu Santo le estaba poniendo en su boca las palabras correctas, porque es una promesa de Dios. Todo eso tiene que ver con una relación que tenemos con el Espíritu Santo. Nadie puede entender, nadie puede recordar la enseñanza bíblica sin la intervención del Espíritu Santo. Es más, cuando usted quiere recordar un versículo y no lo recuerda, hable al Espíritu Santo. ¿Qué versículo es, Señor? Ayúdame a recordarlo. Eso lo va a dar. Por eso Él es nuestro maestro. ¿Quiere entender la palabra? Hable con el Espíritu Santo. Señor, ¿qué quisiste decirnos con esto? Enséñame, Señor, esta parte de tu palabra. Aprenda, por favor, a depender de Él. Desafío. Relaciónate con el Espíritu Santo todos los días. Aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo todos los días. Hable con el Espíritu Santo todos los días. Punto número 3. El Espíritu Santo persuade al mundo. Juan 16, versículo 8. Juan 16, 8. Lo leemos, dice, y cuando Él venga, ¿quién convence? No trata de convencer usted a la gente, usted no puede. Yo no puedo. Nadie puede. La gente va a entender que necesita a Cristo cuando el Espíritu Santo, Él lo convenza. Nuestra responsabilidad es hablar de Dios y su plan de salvación. La responsabilidad del Espíritu Santo es hacerles entender ese plan de salvación. Tú y yo no podemos. Son asuntos espirituales que tienen que ver directamente con Dios. Por más que te esfuerces, por más que le digas, por más que le recites versículos de memoria a una persona, si el Espíritu Santo no está interviniendo, es por demás. ¿No lo dice el Salmo 127 así? Si Jehová no guardare la ciudad, por demás que dice, vela la guardia. Es en vano. El término convencerá describe la función del abogado acusador, quien examina al acusado para descubrir y exhibir las evidencias de su culpabilidad con el fin de convencerle a él y al juez de su crimen. En películas hemos visto, ¿verdad? Gente acusada que está ahí, hay un abogado que lo defiende y hay otro que lo acusa. Hay un juez y no hay un grupo de personas jurado. Gracias, hermana. Hay un jurado que está analizando para al final dar un veredicto, si es culpable o es inocente. ¿Sabía usted que delante de Dios también es así? El Padre es el juez, el abogado defensor es Jesucristo, el que te acusa es Satanás. Y el Espíritu Santo
Es aquel que te está convenciendo y diciéndote, eres culpable, mentiste, eres culpable, se te soltó una palabrota, eres culpable, hiciste eso con doble intención, eres culpable. Pero nosotros los cristianos tenemos que reconocer ese hecho y decir, Señor, perdónanos, perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado. Lo hice, lo dije, lo pensé, lo sentí, lo vi. Los hombres viven en la ignorancia, viven en la negación de su condición espiritual real y verdadera. La obra del Espíritu Santo con el incrédulo comienza con este punto, de convencerle de su rebelión en contra de Dios. Hay gente que dice, yo he pecado. No, yo no he pecado. Pero cuando el Espíritu Santo los convence, dice, sí, era yo un vil pecador. ¿Entiende? La gente debe entender, porque más que memorizar la palabra de Dios, la debemos de entender. Y la gente tiene que entender que solo en Jesucristo se alcanza la salvación. Podemos irnos de puerta en puerta y preguntarle a la gente, ¿cree en Dios? ¿Qué nos va a decir? Que sí. Pero si le cambiamos la pregunta, ¿ya le entregó su vida a Jesucristo para ser salvo? Muchos le van a decir, yo tengo mi religión. Porque es lo que responden. No les estamos preguntando si tienen una religión, les estamos preguntando si ya está seguro de su salvación. Y la gente dice, ya tengo mi religión, ya tengo la forma de salvarme, según la enseñanza de mi grupo religioso. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es clara. En ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Y la gente tiene que entender esto. Dios ha provisto de justicia, pero la justicia solamente está en Jesucristo. Solamente creyendo en Cristo se evita el juicio eterno. Dice el versículo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. A veces leemos la palabra pecado y lo sentimos así muy fuerte. Pecado significa errar al blanco. O en otras palabras, equivocarse. De justicia. Hay una norma establecida por Dios de cómo debe de ser mi estilo de vida. Y Dios dice, se ha quebrantado esa norma. Y de juicio viene un juicio final, algunos para salvación y muchos para condenación. Y esta verdad solamente la puede hacer entender el Espíritu Santo a la gente. La gente, aunque piense y cree que está bien con Dios, lo mantiene afuera, con sus costumbres, con sus tradiciones y con sus conceptos cerrados en cuanto al tema de salvación. Es por eso que necesitamos mantener una relación con el Espíritu Santo, para que el día que tú prediques seas usado por Él. Y la gente que te escuche, el Espíritu Santo le ayude a entender. Porque aún para nosotros, en relación con la palabra, es un asunto de entender la palabra. ¿Qué es lo que Dios realmente nos ha querido decir en cada porción bíblica? Yo escucho a pastores decir, yo soy calvinista.
o yo soy wesleyano, o yo soy de un pensamiento de esa forma. Y estamos como los corintios, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y el que se siente más espiritual, yo soy de Cristo. Creo que nos hemos olvidado quién inspiró la Biblia. Y quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Y a quien me debo de acercar para entender la Escritura es el Espíritu Santo. Por eso es importante que mantengamos una relación real y verdadera con el Espíritu Santo. Número 4, y con esa me despido. El Espíritu Santo nuestra guía. Juan 16:13. Por favor, léalo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso yo digo, ¿por qué el hombre a veces agarra pensamientos que vienen de hombres que en su determinado momento necesitaron del Espíritu Santo? A quien tú necesitas, a quien yo necesito, es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos guía a las verdades de Cristo y a su misma persona. La Escritura es clara, pero cuando venga el Espíritu Santo, y ya vino, está registrado en Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Tu guía se llama Espíritu Santo. Él. Porque los hombres se equivocan. El Espíritu Santo no. Es Dios mismo en toda su naturaleza. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero la Biblia declara, Dios es espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en su máxima expresión de su naturaleza. ¿Listos con la escritura? Abra su Biblia en Hechos 13. Versículo 2, 4 y 9. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él es quien nos dice qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Dice Hechos, lea conmigo por favor, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahí nada más. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? A la iglesia de Antioquía. Me apartan a Bernabé, les está diciendo qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Una persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo se estará equivocando mucho. Una familia que no está siendo guiada por el Espíritu Santo se estará equivocando mucho. Una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu Santo se va a estar equivocando y muchas veces se dividen y no solamente una vez, muchas veces. Porque pusieron primero sus ideologías antes que el Espíritu Santo. Es muy importante entonces entender esto. Mi guía es el Espíritu Santo. Engañoso
y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? No es el Chapulín Colorado que se dice yo. No, es el Dios vivo que dice yo, que lo examina todo. Es Dios quien nos conoce. Aún cosas que tú y yo no entendemos y que están en nuestra vida, Él lo sabe y lo conoce. Tus intenciones que tú dices, no sé qué quise hacer con esto. Él sabe muy bien qué quisiste hacer con eso. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Nos conoce a plenitud. Por eso yo debo de buscar la guía del Espíritu Santo. Él me dice qué hacer. Dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo. Les está diciendo qué hacer. Versículo 4. Ahí mismo. Lea conmigo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Les está diciendo a dónde, qué hacer y a dónde. Muchas veces, como familia, estamos equivocados. Creemos porque ya venimos aquí, ya estamos cumpliendo. Va más allá el ser cristiano, amado hermano, de venir los domingos aquí. ¿Cómo puedo yo como iglesia ser una iglesia que marque la diferencia? En una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Él me dice qué, pero también me dice dónde. Y también me dice cuándo. Versículo 9, ahí mismo en el 13 de Hechos. Por favor, léalo y dice, el siguiente versículo, 10. Regrésate al 9. Gracias. El Espíritu Santo te dice qué, cuándo, cómo. Y aquí encuentro un cómo. Había un hombre llamado Bar Jesús que se opuso a la predicación del apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo está controlando a Pablo porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Él era el chofer de su vida. Y el Espíritu Santo le dice cómo confrontar a Bar Jesús. Y Bar Jesús queda ciego. Y los que vieron el milagro creyeron. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra, tus orejitas espirituales deben de estar como antena parabólica para escuchar las indicaciones del Espíritu Santo. Ver qué palabras está poniendo en tu pensamiento para que tú las digas. No es de predicar por predicar. No es de hablar por hablar. Se trata de hablar lo que el Espíritu Santo quiere que tú hables. Él es nuestra guía, recuerda. Y no te puedes perder. Si te pierdes, no es culpa del Espíritu Santo. Es tu culpa porque no quisiste escucharlo. Él nos dice a dónde ir y a dónde no. Ahí en Hechos 16, versículos 6 al 10.
Hechos 16, 6 al 10. Por favor, léanlo. Dice, y atravesando, el Espíritu Santo te dice, no. Y en tu diario vivir hay muchas cosas en las cuales Dios te va a decir, no, no hagas eso. ¡Hey! ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué quieres decir eso? ¿Por qué quieres hacer esto? Recuerda que dice mi palabra. El Espíritu Santo también nos enseña que Él dice, no, no es por ahí, es por acá, es tu guía. Nos enseña qué hacer y qué no hacer. A dónde sí puedo ir y a dónde no puedo ir. Pero muchas veces, por tu falta de comunión con el Señor, tú no lo escuchas o yo no lo escucho. Yo quiero que entiendas cuán importante es esa relación con Dios y ese momento que debes de tener con Él todos los días, leyendo su Biblia, orando, hablando con Él, cantándole todos los días. Porque ahí aprendes a escuchar al Señor. Personas e iglesias en el libro de Hechos no salieron adelante sin una verdadera relación profunda con el Espíritu Santo. La clave está ahí. Como familia quieres salir adelante, debes de tener una relación con el Espíritu Santo. No se trata de venir tan solamente acá. Se trata de que busques a Dios todos los días ahí en casa. Y para los que estamos en el grupo de intercesión, no porque ya estás en el grupo de intercesión es suficiente. No, porque no se trata de tiempo, no se trata de actividad. Se trata de una relación real y verdadera con Dios, donde tu corazón realmente sea muy, muy, muy intencional buscando a Dios. ¿Te has preguntado por qué cuando Elías oró pidiendo fuego, Dios contestó? Agarra tu Biblia, reloj en mano, y lees y pones el cronómetro. ¡Paz! Y cuando la Biblia en tu lectura llegue, cuando Dios manda el fuego, detienes el cronómetro. Te darás cuenta que ni siquiera oró un minuto. Una oración de segundos. Pero ¿por qué fue de impacto una oración de segundos? ¿Por qué Dios le contestó en segundos? ¿Por qué el corazón de una nación fue cambiado en menos de un minuto? Porque el hombre que oró tenía una relación real y verdadera con Dios.
¿Por qué estoy interesado en una serie con el Espíritu Santo o predicar del Espíritu Santo? Porque estoy interesado en que usted como iglesia desarrolle una relación cada día más profunda con Dios, que aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo y que dejemos de perder el tiempo. Porque Dios nos puede meter en cada situación, uno, para demostrarte que si tú piensas estar firme, debes de cuidar de no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dos, la Escritura nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos luchas continuas y usted tiene que aprender a sujetarse a Dios. Y tres, si quiere ser usado por Dios, usted tiene que tener una relación real y verdadera con Él. Porque así como Dios te llama, así también te desecha. Quiero que entienda eso también. Dios te llama, pero también Dios te desecha. Un día Dios llamó a Saúl y un día lo desechó. A veces no predicamos. Sería muy bonito, ¿verdad? Una serie de sermones. Los desechados de Dios. Sí, en serio. Porque no solamente es Saúl. Salomón empezó bien, pero al final fue desechado. Hay varios desechados. Y lamentablemente nosotros los pastores tenemos la culpa de no ver esas partes de la escritura que sí son muy importantes. No todo es color de rosa. Acordémonos que la rosa tiene espinas y produce dolor. Así que mi intención con esta serie de sermones que empezamos hoy es que usted profundice su relación con el Espíritu Santo. Punto número 1, dígamelo. El Espíritu Santo es nuestro acompañante eterno. Punto número 2, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Punto número 3, el Espíritu Santo por sobre el mundo. Y número 4, el Espíritu Santo nuestra guía. Si la mente te es infiel, toma pluma y papel. Apunte, apunte. La pregunta es, ¿con quién va a compartir ahora la enseñanza? ¿A quién le compartiría la enseñanza? Las personas cercanas, específicamente a quién. Porque no venga a escuchar, tan solamente. Venga a aprender para compartir. Pero escuchando no se le va a quedar todo. Aprenda a tomar apuntes. Cuando venimos a la iglesia, debemos de traer, antes yo les decía, porque antes era así, usted debe traer su Biblia, usted debería traer su himnario y su libreta de apuntes. Pero como ya es digital todo, los himnos y los coros, pero su Biblia y su libreta de apuntes sí lo debe de traer. Es en serio. Quiera Dios que nuestras vidas estén siendo bendecidas con este inicio de esta serie. Ore mucho para que nuestras vidas sean tocadas por nuestro Señor a través de esta serie. Yo, como pastor, lo considero extremadamente importante. Yo, como pastor, estoy viendo una necesidad muy grande, no solamente para esta iglesia, hermanos,
para todas las iglesias. Necesitamos depender de Dios. Necesito del Espíritu Santo todos los días. Así que yo les suplico que no se las pierda. Que el Señor les bendiga. Van a